Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto para mí estar acá. Quiero saludar muy especialmente al doctor Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, al señor presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas, FIAB, don Joan Hortalá y Arau, a nuestro querido amigo el presidente del Consejo Directivo de la Bolsa, Rafael Aparicio, al presidente de la Junta Directiva de Asobolsa, Diego Jiménez, al presidente de Asobolsa, también viejo amigo de muchos años, Jaime Humberto López, y a todos ustedes por estar aquí en esta sesión de clausura y acompañarnos a este evento. Para mí es un gran honor estar acá. Este es un gremio, este es un sector por el que he tenido siempre el mayor afecto. Hemos tenido muchos años a lo largo de la vida de trabajo conjunto. Recuerdo con muchísima gratitud los 4 años que fui miembro de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Colombia, época en la que se tomaron decisiones muy importantes para el mercado bursátil. También desde Fedesarrollo siempre estuvimos muy de cerca con este gremio, con este sector, incluso de tiempo atrás, desde mediados de los años 90, cuando preparamos el informe de la misión de estudios del mercado de capitales, que planteó una senda de actividades para el desarrollo del mercado de capitales y particularmente para el mercado bursátil, de manera que es un gremio por el que tenemos todo nuestro afecto y la mayor simpatía. Hoy lo que quiero hacer en esta sesión es contarles un poco cuál es nuestra agenda, qué es lo que queremos hacer en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y algunos de los temas que considero que son más relevantes también para el mercado bursátil colombiano. Sé que están aquí presentes representantes de las bolsas latinoamericanas, comisionistas de bolsas de otros países, y yo quisiera aprovechar también para darles a ustedes alguna información sobre las tendencias económicas de Colombia. El señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, con quien hablé hace apenas unos minutos, les envía un saludo muy especial. Él hubiera querido estar acá, desafortunadamente no pudo asistir porque sale de viaje el domingo y tiene muchos compromisos. Esta mañana estuvimos trabajando un número extendido de horas en diferentes temas, en particular con todo lo que estamos haciendo en la agenda legislativa, y me dijo cuando me le despedí viniéndome para Cartagena, me da mucha lástima no ir porque tenía el compromiso, había hablado con el doctor Córdoba y me expresó que les comentara a ustedes que tenía, pues, por supuesto, toda la intención de haber estado acá. 3 temas. El primero, ¿por qué Colombia tiene grado de inversión? ¿Por qué estamos atravesando este buen momento económico y qué tan sólido es este momento de nuestra economía? Algo que realmente llama la atención y que muestra la resistencia de nuestra economía es cómo hemos logrado amortiguar buena parte de las fluctuaciones que se han dado en la economía mundial. No solo la crisis de 2008-2009, sino también esta reciente desaceleración. Ayer salieron los datos de crecimiento del segundo trimestre en nuestra economía, crecimiento de 4.9%. Los analistas, el consenso del mercado estaba esperando un crecimiento del 4 al 4.2%. Las noticias fueron muy positivas, fueron muy favorables, y esto refleja que en Colombia tenemos 2 grandes activos que tenemos que cuidar muchísimo. El primero, la confianza de los consumidores. El consumo creció 4%, y esto pues refleja que hay optimismo, que los hogares colombianos están alentados, y esto es algo que tenemos que cuidar como nuestro principal activo. Y lo segundo es que seguimos teniendo un gran crecimiento del sector minero energético. La producción de carbón, por ejemplo, en el segundo trimestre creció 15%, y esto explica por qué el sector como un todo creció en cerca de 8.5%. Y a estos elementos que ya conocíamos, confianza de los consumidores, buen momento del sector minero energético, se le incluye ahora, se le añade un tercer elemento que es muy positivo, y es que por fin despegaron las obras civiles. El PIB de obras civiles creció a una tasa del 22%, esto es la mitad del sector de la construcción, o sea, pesa bastante en nuestra economía, y refleja que proyectos de infraestructura, pues que estaban en proceso de conceptualización y diseño, ya entraron en fase de construcción. Tenemos obras muy importantes que ayudaron a estimular el Producto Interno Bruto de manera muy significativa en el segundo trimestre, como por ejemplo el Aeropuerto Internacional de Bogotá,
el avance de los proyectos de infraestructura energética como la hidroeléctrica del río Sogamoso, Hidrosogamoso, que está en su fase final de construcción, la hidroeléctrica de Amoyá, en el departamento del Tolima, la Ruta del Sol, la vía Bogotá-Girardot, en fin, todos estos proyectos de infraestructura han sido muy importantes para estimular la economía y van a seguir, porque lo único que puede pasar en el sector de obras civiles es que las cosas mejoren, porque hay más recursos, el presupuesto de inversión es cada día mayor para el sector de infraestructura y esto es muy positivo. Esto es lo que nos permite en general tener una economía muy resistente a los embates del entorno internacional y particularmente de la desaceleración de la demanda global. Algo que también es fundamental para el buen momento económico del país es cómo hemos mejorado en materia del recaudo tributario. Y esto se ha logrado en buena parte por una mejor administración tributaria. Realmente sin grandes reformas, sin cambios legislativos de envergadura, simplemente afinando la administración, hemos logrado pues pasar a un nivel que ya está cercano en los, digamos, niveles acumulados de los últimos 12 meses a 100 billones de pesos, es decir, más de 60.000 millones, cerca de 60.000 millones de dólares. Esto es muy importante porque es lo que nos permite mantener este ritmo de expansión de la inversión pública sin comprometer las metas fiscales, sin comprometer el objetivo de reducción del déficit y de la deuda pública. Esto es algo realmente impactante y que nos muestra que tenemos un Estado cada día más capaz de recaudar y también capaz en materia de ejecución. Y el incremento en el presupuesto nacional y particularmente en el componente de inversión ha sido compatible y consistente con una reducción del déficit. Nosotros hemos logrado el grado de inversión porque los inversionistas saben que Colombia está avanzando en una senda de mayor estabilidad fiscal. Este año vamos a terminar con un déficit del gobierno nacional cercano al 2.4% del PIB y del sector público consolidado de menos de 1% del PIB. Aquí se dice 1.2% del PIB, que era la meta, pero realmente vamos a tener un superávit en algunas de las entidades descentralizadas del Estado colombiano que nos va a permitir tener un déficit del sector consolidado, del sector público consolidado, menor a 1.2% del PIB. Y lo importante es la senda, la trayectoria, que vamos hacia un equilibrio en el sector público a mediados de esta década, probablemente lo vamos a adelantar, y una reducción gradual de acuerdo a la regla fiscal en el déficit del sector central, del Gobierno Nacional Central. Esta semana terminamos una parte muy importante del debate del presupuesto del año 2013. Estuvimos trabajando con las comisiones económicas del Congreso de la República. El lunes se votará en comisiones el presupuesto para el 2013. Ya tiene un pliego de modificaciones en el que hicimos algunos ajustes, en particular aumentar el rubro de inversión en infraestructura de transporte. Y en este déficit, en este presupuesto de 185 billones de pesos, donde hay un nivel récord de inversión pública de 43 billones de pesos, vamos a lograr al mismo tiempo una reducción en el déficit del Gobierno Nacional a 2.2% del PIB el próximo año. Entonces crece la inversión pública como nunca antes y al mismo tiempo logramos disminuir el déficit del Gobierno Central a 2.2% del PIB. Y estos menores niveles de déficit y particularmente el superávit primario que tenemos ahora nos permite ir reduciendo la deuda pública, en este caso la deuda del Gobierno Nacional, que va en una senda descendente, y también la deuda del sector público consolidado. Entonces, nuestra macroeconomía luce muy bien. Tenemos un crecimiento del 4.9%, que es más o menos el crecimiento del producto potencial. Tenemos un déficit fiscal completamente controlado. Tenemos una inflación, como les voy a mostrar en un momento, también muy baja, en el punto medio de la franja, de la banda que ha establecido como meta el Banco de la República. Nuestra macroeconomía está muy bien. Y los mercados lo perciben así, los mercados lo están viendo así. Hace justamente 8 días hicimos la emisión de test globales más exitosa de toda nuestra historia. Emitimos 556 millones de dólares, que los colocamos en los mercados internacionales, denominados en pesos, a 10 años, y los colocamos a una tasa de 4.5%. Es decir,
Los inversionistas del mundo están dispuestos a comprar deuda colombiana en pesos a 10 años a una tasa tan baja como el 4.5%. Esto es impresionante. Esto hasta hace pocos años era un lujo de pocos y particularmente de los países desarrollados. Hoy es un lujo de países como Colombia, que hace parte de ese puñado de naciones que tienen una percepción de riesgo tan favorable, un apetito por su moneda, los pesos, y también al mismo tiempo una gran confianza en lo que es el panorama económico, porque cuando un inversionista compra un papel a 10 años a esas tasas, es porque está confiando en lo que va a pasar en la economía durante un horizonte de tiempo relativamente largo. Esto es muy exitoso, pero también nos dice que probablemente, si esa es la pauta que nos pusieron los mercados internacionales, también nos está mandando una señal frente al mercado de TES. El mercado de TES, de papeles, digamos, de duración similar, como los TES 2020, todavía tiene unas tasas que están más o menos unos 200 puntos básicos por encima de las que logramos con los TES globales. Entonces, la tendencia es a que la tasa de los TES siga bajando. Y obviamente hay restricciones que impiden el arbitraje perfecto entre estos dos mercados, el de los TES y el de los TES globales, debido a factores de carácter regulatorio, cambiario y tributario. Pero la tendencia es clara a la reducción en las tasas de nuestra deuda soberana y particularmente nuestra deuda soberana emitida en pesos. Esto quiere decir que yo creo que nos vienen periodos de mayor valorización de nuestros activos y empezando por los activos financieros. Algo que también está muy bien son los credit default swaps. Estamos en el rango bajo de los países emergentes. Nuestro ENVI también está particularmente bajo. No traje aquí, pues la tengo oculta, la comparación con otros países de América Latina. Estamos con unos niveles de spreads pues que realmente hoy son privilegiados. Somos, sin duda alguna, de los mercados emergentes de mejor condición en esa materia. La confianza internacional se está traduciendo también en unos flujos de inversión extranjera que nunca antes habíamos visto en nuestro país. Las cifras a agosto indican que este año habíamos recibido o recibimos en los primeros 8 meses 12.000 millones de dólares. Vamos para un año cercano a 15.000 millones de dólares. Colombia no hace mucho, hace aproximadamente 10 años, era un país que en promedio recibía 3.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, es decir, quintuplicamos la inversión extranjera directa que recibe Colombia. Esto es muy importante. Esto realmente es la semilla del crecimiento futuro y también, en el caso particular de la inversión que está llegando del sector minero energético, es lo que nos va a permitir sostener niveles altos de producción de petróleo y de minerales por un buen tiempo, algo fundamental para nuestra economía. Este año vamos bien, vamos por encima de los datos de inversión extranjera directa del año pasado e insisto, creo que con mucha confianza podemos llegar a una cifra de 15.000 millones de dólares antes de terminar el año. Pero si yo tuviera que destacar un dato del panorama económico colombiano, sería el de nuestra tasa de inversión. Hoy Colombia está invirtiendo 29,2 pesos por cada 100 pesos que produce. Es decir, nuestra tasa de inversión es del 29.2%. Hace apenas 12 años la tasa de inversión en Colombia era del orden del 15%. Es decir, lo que ha hecho la transformación de nuestro país y lo que ha realmente cambiado la senda de crecimiento futuro y lo que creo yo refleja mejor que ninguna otra variable el grado de confianza que existe en Colombia es el incremento que ha tenido la tasa de inversión. Nos podrían decir, bueno, los demás países de América Latina también han visto un incremento en sus tasas de inversión. Estos son los cambios en la tasa de inversión desde el año 2000 hasta el año 2011. Y el país que en puntos porcentuales ha tenido el mayor incremento en su tasa de inversión, sin duda alguna, es Colombia. Prácticamente 15 puntos porcentuales. Pasamos de una tasa de inversión del 15% del PIB a una del 29% del PIB. Hoy Colombia es el país de América Latina con la mayor tasa de inversión, es el país en el que este indicador, digamos, sugiere que el crecimiento futuro del producto potencial está aumentando más que en los demás países de la región. Esto es muy, muy importante. Algo que también vale la pena resaltar es cómo se ha ido ampliando el grupo de países con los que tenemos tratados de libre comercio. Realmente hoy ya el mapa
está bastante cubierto, sobre todo en mercados que son relevantes para nosotros. Esto es muy positivo porque muestra también más y mejores oportunidades para nuestros exportadores. Yo les decía que otro elemento fundamental para generar confianza y credibilidad en nuestro marco institucional en materia de política económica es el resultado en materia de inflación. La inflación está en 3.11%. Cuando uno mira la encuesta del Banco de la República, estoy seguro que el gerente del banco, el doctor José Darío Uribe, les mostró algunas de estas cifras. Las encuestas de los diferentes sectores coinciden con una inflación del 3%. Cuando uno mira la inflación implícita, comparando las tasas de los papeles denominados en IPC versus las tasas de los papeles denominados en pesos, también es del orden del 3%, están totalmente alineadas las expectativas de inflación alrededor del 3%, no hay temores en esta materia en el horizonte. Esto es muy positivo porque es precisamente también lo que nos da el espacio, y aprovecho para comentarlo, para plantear la necesidad de dar ya el paso hacia la eliminación de 3 dígitos en nuestra moneda. Nos hemos quedado desfasados de lo que son las tasas de cambio y las denominaciones de las monedas, especialmente los países con los que nos gusta compararnos. Yo creo que a todos nos va a simplificar la vida quitarle 3 ceros a la moneda. Cuando uno mira la última página de la revista del Economist y ve las tasas de cambio, encuentra que el único país de los que aparecen ahí en los que todavía se utilizan cifras tan grandes para denominar la moneda es Colombia. Entonces vamos simplemente a dar un paso en la dirección pues de estar más conformes a un estándar, a una convención, que es utilizar pocos dígitos para denominar las monedas. Y esto lo hacemos porque Colombia no tiene que cambiar la denominación de su moneda para tratar de contener un fenómeno inflacionario o para tratar de darle credibilidad a la política monetaria. Lo hace simplemente como reflejo de que ya tiene una gran estabilidad en esta materia y puede dar ese paso sin generar ningún traumatismo. Algo que todavía a nosotros nos inquieta bastante es la tasa de desempleo, y esto tiene mucho que ver con la agenda de reformas que vamos a proponer al país en esta legislatura. Somos un país con una inflación, con un desempleo alto, somos un país en el que, a pesar de que la economía crece a tasas del 5%, como está creciendo hoy en día, o del 6%, como creció el año pasado, se mantiene en tasas de desempleo del orden del 10%. Necesitamos que el modelo económico nos dé más resultados en términos de generación de empleo, necesitamos evitar un sesgo hacia actividades o hacia tecnologías que son más intensivas en el uso del capital y que no estimulan tanto la generación de empleo. Necesitamos pensar muy seriamente cómo acelerar la generación de empleo en los sectores modernos de nuestra economía y particularmente bajo condiciones de formalidad. Temas de crecimiento. El crecimiento del primer semestre de este año fue 4.8%. Nuestras proyecciones para el segundo semestre, para este semestre, son también del orden de 4.8%. Entonces, este año tendríamos una economía entre 4.7 y 5. Yo personalmente creo que los riesgos al alza son mayores que los riesgos a la baja por un factor, y es que la producción de petróleo en el primer semestre no creció mucho, creció 4%. Y esto porque no habíamos podido obtener unos permisos de la autoridad ambiental para incrementar la extracción de crudo en algunos de los campos. Esos permisos ya se produjeron, también afortunadamente tenemos unas mejores condiciones de seguridad, no hay en este momento ningún tipo de restricción al transporte de hidrocarburos, por eso creo que en este segundo semestre vamos a tener un aumento importante en la producción de petróleo, que probablemente hace que la economía tenga un mejor desempeño en comparación con el primer semestre. Pero incluso descontando ese factor, si no tuviéramos en cuenta el aumento de producción de petróleo, estaríamos hablando de un 4.8 en el segundo semestre para un crecimiento global entre 4.7 y 5. Retos y desafíos. En parte como resultado del crecimiento de la economía, ha mejorado los ingresos de toda la población, y al aumentar los ingresos de toda la población, pues se ha reducido la tasa de pobreza. El porcentaje de colombianos que están por debajo de la línea de pobreza, aquí medida con un parámetro internacional que son $2.50 por persona. En eso podemos sentirnos, digamos que hemos hecho grandes avances, hemos bajado la pobreza básicamente a la mitad de lo que la teníamos
hace apenas una década. Pero donde todavía nosotros tenemos, digamos, mucho que hacer, una tarea pendiente, es en reducir la desigualdad de nuestro país. Este es el índice de Gini, que como ustedes saben, cuando tiene un valor a 0 es la equidad perfecta, cuando es un valor igual a 100 es la concentración absoluta. Colombia se ha mantenido con un indicador Gini alto, más alto que el de muchos países de América Latina, uno de los más altos del mundo. Realmente es algo en lo que todos los colombianos deberíamos hacer un propósito común, el de dejar de ser líderes en esta materia de desigualdad a nivel internacional. Y de hecho hay otros países de América Latina que nos han ganado en este terreno, en este frente. Han bajado la desigualdad más rápidamente que nosotros. Y esto pues es algo que nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué lo menciono? Porque en las decisiones sobre reforma tributaria, en las decisiones sobre asignación del presupuesto, siempre le vamos a dar prioridad a cómo podemos, ya que tenemos esta economía muy balanceada, en un buen momento, con buenas condiciones de crecimiento, cómo podemos ahora ponerle más énfasis al problema de la desigualdad. Sobre un pilar sólido, es decir, no se trata de buscar la reducción de la desigualdad con políticas que sean irresponsables en el plano macroeconómico, sino sobre esa base de responsabilidad macroeconómica, de grandes equilibrios en las cifras económicas, darle ahora énfasis a la reducción de la desigualdad en nuestro país. Y algo que realmente lo hace a uno pensar sobre cómo avanzar en la reducción de la desigualdad es el sistema tributario. Fíjense ustedes que en la mayoría de los países desarrollados, una es la desigualdad antes de tener en cuenta la redistribución que produce el sistema tributario, y otra es la desigualdad, que es el punto de abajo de esas barritas después de impuestos. Los impuestos, por definición, son redistributivos. Pagan más impuestos personas de mayor capacidad en comparación con personas de menores niveles de ingreso. Y esa redistribución a través del sistema impositivo es parte fundamental, digamos, del equilibrio de estas sociedades. En países como el nuestro, desafortunadamente, la política tributaria aporta muy poco a esa redistribución. Y aporta poco por razones tan simples como esta. Una persona que tenga un ingreso mensual de 30 o 40 millones de pesos, como persona natural, es decir, como individuo, paga una tarifa impositiva que es muchas veces inferior a la tarifa que paga una persona de un ingreso mensual de 2 millones o 1,5 millones de pesos, que si bien no declara impuestos, se le retienen. Entonces, el porcentaje de esa retención resulta muchas veces más alto que la tarifa efectiva que paga una persona de ingresos altos. ¿Por qué? Porque una persona de ingresos altos logra acumular muchos beneficios: las pensiones voluntarias, las cuentas AFC, la deducción por pago de intereses por crédito hipotecario, gastos en salud, gastos en educación, para no hablar de una práctica que es muy común en el mundo empresarial colombiano, que es la desalarización, el pago de parte del salario a través de beneficios, como los bonos para la alimentación o otro tipo de pagos. Entonces nosotros tenemos que buscar corregir esa desigualdad y tenemos que utilizar más efectivamente nuestro sistema tributario, nuestra estructura tributaria, para que tenga realmente un carácter redistributivo. De hecho, no se trata de aumentar la carga tributaria general de la sociedad, porque si algo tiene Colombia, es una carga tributaria que es ya relativamente alta en comparación con otros países de América Latina. Lo que pasa es que para ese nivel de carga tributaria, nosotros somos un país de demasiada desigualdad. Podríamos aprovechar muchísimo mejor esa carga tributaria que ya hoy estamos pagando como sociedad en nuestro conjunto para producir un mayor impacto redistributivo. De manera que este es, digamos, un propósito en materia de reforma tributaria. Hay algo que también nos va a ayudar muchísimo a mejorar la equidad en nuestro país, y es que estamos distribuyendo de manera más balanceada las regalías. Todo el país sabe que antes de la reforma de las regalías se concentraban en los municipios y departamentos productores. Aquí tenemos, digamos, expresados en billones de pesos los montos de regalías que se recibieron en promedio en los departamentos
productores hasta la reforma, y lo que esperamos va a ser la repartición de la próxima década. Y como ustedes ven, se balancea mucho la distribución de estas regalías, hay mucho más equidad a nivel regional. Y esto es positivo para la equidad en general en el país. ¿Por qué? Porque hay muchos departamentos muy pobres que no recibían regalías. Piensen, por ejemplo, ustedes en los departamentos de la costa Pacífico, o algunos de los departamentos de la costa Caribe, que recibían relativamente pocas regalías, que ahora van a recibir mucho más. Ese es el caso, por ejemplo, del departamento del Magdalena, el departamento de Sucre, departamentos que tenían pocas regalías, que ahora van a empezar a ser receptores y donde hay altos niveles de pobreza. Entonces, la equidad es un tema central. Hablemos de otro aspecto en el cual tenemos una tarea pendiente, que es la informalidad. Seguimos teniendo una economía con un gran sesgo hacia la informalidad, tanto en el mercado de trabajo, más o menos 2/3 partes de los empleados ocupados en nuestro país son informales, y en el mundo empresarial también tenemos una situación donde cerca del 60% de las empresas son informales, en el sentido de no tener un registro mercantil, no llevar una contabilidad, no pagar impuestos, no pagar los aportes a seguridad social. Entonces tenemos esa situación por resolver, y esa es digamos, parte de la agenda pendiente. ¿Qué podemos hacer? Pues ya esto está bastante diagnosticado. Tenemos formas para reducir la informalidad y estimular la generación de empleo, que son dos objetivos simultáneos: reducir los costos laborales no salariales, que en Colombia son particularmente altos, reducir las barreras de entrada a la formalidad y bajar un poco las tasas impositivas, especialmente las que pagan las sociedades, para que sea más atractivo entrar a la formalidad. Entonces, esto requiere medidas para bajar la vara, para que más empresas puedan parar y al mismo tiempo tener más capacidad del Estado colombiano para sancionar la informalidad. Esas son dos estrategias que se tienen que complementar. Rápidamente, en el tema de los costos laborales no salariales, hoy un trabajador, lo saben ustedes todos que son empleadores, un trabajador que devengue un sueldo de 100 pesos, le cuesta a la empresa 158 pesos. Y esto no es solo por lo que se ha dicho tanto de los aportes parafiscales, que son 9 puntos, sino porque también el empleador lleva una parte importante de los aportes a salud, de los aportes a pensiones, por supuesto tiene que pagar cesantías, primas, etcétera. Nosotros, creo yo, hemos exagerado con estos costos laborales no salariales, y hemos exagerado tanto que al final hemos generado una situación donde la informalidad es la única opción para muchos empresarios, pequeños, medianos. Entonces tenemos que facilitar la formalidad y en particular la generación de empleo formal. Y lo digo también porque viendo hacia dónde está moviéndose la economía colombiana, donde los sectores de mayor liderazgo son sectores mineroenergéticos que por definición no son muy intensivos en mano de obra, si nosotros no hacemos nada, vamos a generar una economía que crece mucho en sectores que no son generadores de empleo, y los sectores donde se puede generar empleo van a estar siguiendo una situación de alta tributación que frena, que desestimula la generación de empleo. En cualquier momento de nuestra historia teníamos que resolver este problema, pero más ahora que tenemos una economía que tiene un sesgo hacia actividades que son intensivas en capital y no en mano de obra. Entonces eso nos da una razón de más para finalmente ponerle el foco a esta problemática. Eso me lleva, ya para terminar, a la agenda de reformas. El 1 de octubre vamos a presentar una reforma tributaria. Esa reforma tiene 3 pilares, está edificada sobre 3 pilares fundamentales. El primero, yo diría que por primera vez en muchos años de nuestra historia, y pues desde que yo he hecho seguimiento a las reformas tributarias en nuestro país, esta será una reforma que no llega al Congreso con un ánimo fiscalista, es decir, no vamos por más recaudo. Yo ya les mostré las cifras, estamos recogiendo 100 billones de pesos al año en impuestos. Eso nos permite aumentar el gasto público y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal. O sea, no tenemos necesidad de más ingresos, pero sí tenemos que repartir mejor las cargas tributarias. Entonces, el 1 de octubre llegamos con esa reforma que se la presentaremos al país sin necesidad de más recaudo. Segundo pilar, es una reforma que busca más equidad.
precisamente darle a nuestro sistema tributario una condición en la que los colombianos con mayor capacidad de pago paguen proporcionalmente más que los colombianos de menor capacidad de pago. No como tenemos hoy en día, que si yo les muestro a ustedes esa gráfica, se las mostraré el 1 de octubre, van a quedar aterrados. Las tarifas efectivas de tributación en nuestro país para nosotros como personas naturales son iguales para un colombiano que gana 2 millones de pesos al mes que para un colombiano que gana 40 millones de pesos al mes. Eso es aterrador y eso tenemos que resolverlo. Y yo creo que a todos los que estamos en este recinto nos va a tocar hacer un esfuerzo un poco mayor, pero cuando decimos que pasamos de una tarifa efectiva del 5%, que es lo que pagamos en promedio en esos niveles altos de ingreso, a una tarifa que sea del 10 o del 15%, pues yo creo que es algo que vamos a tener que asumir todos con mucho sentido de responsabilidad. Y eso nos va a permitir bajarle también un poco la tarifa efectiva a personas que ganan 2, 3, 4 o 5 millones de pesos. Ese es el segundo objetivo de la reforma tributaria, redistribución, más equidad. El tercer objetivo de la reforma tributaria, el tercer pilar sobre el cual está edificado, no le pongamos tantos impuestos a la contratación de empleo formal. Tenemos que buscar mecanismos para aliviar esos impuestos a la contratación de empleo formal. Entonces, si tenemos algún margen de maniobra, algún espacio, porque los otros capítulos de la reforma tributaria nos dan algo más de ingresos, vamos a tener que cederlo para reducir esos impuestos al empleo formal, esos impuestos a la nómina. Y eso nos estimula la generación de empleo en sectores que son fundamentales, que nosotros no podemos marchitar prematuramente, como la industria, por ejemplo. Sería una mala apuesta nuestra como país dejar marchitar a la industria y confiarnos exclusivamente en los sectores mineroenergéticos. Y una forma, digamos, de estimular a la industria, pero también al comercio, a los servicios, es reduciendo los costos de contratación de mano de obra. Ese es el tercer objetivo de la reforma tributaria, generación de empleo moderno, estímulo a la formalidad. Ese es el objetivo que buscamos. Segunda reforma, la hemos llamado Pague Fácil, Pague Digital. Hay millones de colombianos que no están bancarizados y al no estar bancarizados siguen utilizando el efectivo como medio de pago. Entonces, esto es muy inconveniente, además de ser riesgoso. Tener tanto efectivo para una persona, pues significa, primero, el riesgo de que se lo roben y segundo, las colas que tiene que hacer para pagar las cuentas de servicios públicos, etcétera. Entonces, más que tratar de bancarizar este grupo de la población de un día para otro, lo que tenemos es que darle la oportunidad de que utilicen medios electrónicos para hacer sus pagos, transacciones electrónicas. Necesitamos una ley que nos permita que millones de colombianos puedan utilizar, por ejemplo, los sistemas de telefonía celular para hacer sus pagos y no tener que utilizar efectivo. Esa es la ley de Pague Fácil, Pague Digital. Y lo que ya mencioné, la eliminación de los 3 ceros en nuestra moneda, que es algo que nos permitirá simplificar las transacciones, simplificar la contabilidad y tener una unidad de cuenta, digamos, más homogénea, en línea con lo que se tiene hoy en el mundo y particularmente con nuestros pares económicos y comerciales. Esta es una tercera reforma. Menciono una cuarta, que no está acá. Este gobierno ya ha expedido de iniciativa propia en el Congreso de la República 79 leyes en lo que va corrido esta administración y 5 actos legislativos. Uno de esos actos legislativos es el acto de sostenibilidad fiscal, que básicamente es el que le introdujo a la Constitución el criterio de sostenibilidad como uno de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Sin embargo, ese derecho a la sostenibilidad que debe ser invocado en las sentencias de las altas cortes no ha sido debidamente reglamentado. Tenemos que reglamentarlo por medio de una ley, la Ley de Sostenibilidad Fiscal, que definirá en términos precisos lo que es el incidente fiscal. Es decir, el momento en el cual el Gobierno Nacional puede tomar la iniciativa de controvertir un fallo de las altas cortes que tenga un impacto negativo sobre la sostenibilidad fiscal. Hace justamente 8 días se produjo una sentencia que obliga a que todas las madres comunitarias que trabajan en los hogares del ICBF tengan un salario equivalente al salario mínimo. Hasta ahora las madres comunitarias tenían una compensación equivalente más o menos al 70% del salario mínimo. Esa sentencia por sí sola representa un gasto adicional de 700.000 millones de pesos, porque las madres comunitarias van a tener que devengar
un salario mínimo, además de contribuir a pensiones y salud. Ese es el tipo de decisiones que pueden comprometer la sostenibilidad fiscal. Entonces, el incidente fiscal que vamos a reglamentar nos permite interactuar con las altas cortes para decir, bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a acatar, pero establezcamos una gradualidad para hacerlo en varias etapas, a lo largo de 3, 4 o 5 años, para poder entrar a presentar una especie de recurso frente a la sentencia, en este caso de la Corte Constitucional. Esa es una de las leyes que llevaremos a este Congreso, la reglamentación del acto legislativo de sostenibilidad fiscal para definir precisamente en qué consiste un incidente fiscal, que es el que abre la puerta para entrar a presentar ese recurso frente a las altas cortes. Entonces, esta es la agenda. Son pocos meses, de 1 de octubre al 20 de diciembre, para sacar estos proyectos de ley. Tenemos 2 proyectos adicionales en los que estamos trabajando, pero que no estarán listos el 1 de octubre. Uno de ellos, la reforma pensional. Primero vamos a debatirlo, a socializarlo, especialmente en la mesa de concertación laboral, con empleadores y con sindicatos, para identificar los problemas principales de nuestro sistema pensional y buscar soluciones. Y la segunda es una reforma integral al sistema de salud. Nuestro sistema de salud empezó con muy buenas intenciones, pero se ha degenerado en un sistema que hoy en día tiene grandes problemas. Y hace falta darle, digamos, al sistema de salud en este momento en nuestro país una reestructuración. Y entre esas reformas en el sector de la salud, si ya tenemos unificado el POS en la base, el servicio que reciben todos los colombianos, independientemente de si están en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, ya es un poco artificial la división que hemos creado entre estos 2 regímenes y entre los 2 tipos de EPS. Creo que llegó el momento de darle una nueva barajada al sector de la salud para mantener la cobertura, que es el gran logro del sistema, pero crear un nuevo andamiaje, una nueva estructura que nos permita resolver los problemas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, que no hay EPS que quieran afiliar trabajadores o colombianos del régimen subsidiado, que tengamos un solo tipo de EPS. Por ejemplo, que las empresas prestadoras de los servicios de salud, las EPS, sean vigiladas por la Superintendencia Financiera, un paso muy importante que tenemos que dar. Entonces, esta reforma a la salud la estamos trabajando, no estará lista el 1 de octubre, pero va a ser parte del paquete legislativo de los próximos meses. De manera que, termino diciéndoles, tenemos una economía que está en un momento estelar, una economía muy balanceada, baja inflación, prácticamente equilibrio fiscal, crecimiento equivalente al potencial. Esos son los momentos que las sociedades tienen que aprovechar para perseverar en la agenda de reformas y resolver los problemas que seguimos teniendo. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Esencialmente, la falta de generación de empleo formal y moderno en nuestro país, el alto nivel de desempleo y un problema de desigualdad. Tenemos que trabajar en esos frentes para que tengamos al final del día una economía no solo muy equilibrada en lo macroeconómico, sino también muy equilibrada en el plano de los diferentes mercados y muy equilibrada en el sentido de buscar una menor desigualdad. Avanzar en ese otro frente es lo que nos va a permitir al final sumar estos 2 elementos, más equidad, más formalidad, buen crecimiento de la economía, que finalmente la suma de estos 2 elementos es lo que constituye el desarrollo, que es la aspiración que tenemos todos colectivamente, ser un país desarrollado. Y si logramos avanzar en armonía en esos 2 frentes, vamos a poder decir que en el curso de la próxima década, Colombia no solo va a ingresar al club de la OECD, que es algo que podemos lograr relativamente pronto, sino que además va a tener una serie de indicadores que le permiten decir y mostrarse ante el mundo como un país que ya se encumbró en los altos niveles de desarrollo, un país que tiene, digamos, un nivel de bienestar mucho más alto del que hemos tenido en el pasado en nuestra patria. Muchas gracias.